Bueno, muy buenos días. Bienvenidos a otro capítulo más de Mentes Educadoras, Diálogos Flexibles. Hoy en una gran compañía, aparte de Diego, mi compañero de este canal, tenemos un gran personaje, como se los prometimos, un gran personaje de la educación. Tenemos a José Jesús Londoño, un rector de muchos años de nuestra región, de un colegio educativo privado que ha dejado huella en el sistema educativo de nuestra ciudad. Así que buenos días y bienvenido, José Jesús. Bueno, muy buenos días, Elizabeth, muy buenos días, Diego. Bienvenidos aquí al Colegio Anglo-Hispano y a toda la audiencia de este canal. Muy buenos días. Bueno, muy buenos días, qué bueno que estamos aquí, Elizabeth. Ya nos estamos aquí encontrando con José Jesús, un referente muy importante de la ciudad, de la región, en materia educativa, especialmente en la formación de los chicos y las chicas, en un escenario diferente a lo convencional. Y cuando digo diferente a lo convencional, es porque de verdad aquí se hacen cosas muy importantes de orden formativo y de orden educativo. Entonces, muchas gracias, Jesús, por atendernos aquí. No, me siento personalmente muy honrado porque a Jesús lo conozco hace mucho tiempo. Como cosa rara, fue mi alumno en neurociencias. Extrañamente, todo lo que nos encontramos somos alumnos de Diego. Sí, bueno, entonces, bienvenidos. Gracias, Diego. Igual ahorita vamos a ir hablando también desde cuándo conocemos a José Jesús. Hoy el tema es de verdad muy interesante, que también nos mueve un poco de fibra. Les había prometido de pronto en un Reels que salió la semana pasada, cómo nosotros, si abordamos el cerebro más el corazón, estamos hablando de educación. Y ese es nuestro foco y nuestro centro de hoy. Eso eres tú, José Jesús. Corazón y cerebro. Eso es educación. Así que quisiéramos iniciar más bien, José Jesús, que nos cuentes un poco. ¿Quién es José Jesús Londoño desde el ser? José Jesús Londoño Osorio, ¿quién es? ¿Quién es Londoño? Muy bien. Pues bueno, esa pregunta cada vez que nos la hacen resulta siempre muy difícil porque de uno siempre tendrá o mucho que decir o poco que decir. Yo podría resumir que soy un educador por vocación, por convicción y por formación. Por vocación, porque todos nacimos con un llamado a hacer cosas buenas para uno y para los demás. Digo primero para uno porque nadie da lo que no tiene. Esto, definitivamente, de ser educador, se debe llevar en las venas. Por convicción, porque estoy convencido que eso es lo que he querido siempre. Y por formación, porque maestro que no tenga una estructura científica para hablar, para hacer planes y para proyectar, no podrá dinamizar este proceso tan exigente, tan comprometedor y tan divertido que es la educación. Hay una, si lo podemos llamar, una predisposición como para hacer cosas. Por eso hablaba en un comienzo de por vocación. Eso pues, entendía la vocación como un llamado a, y ese llamado a estaba como muy dirigido hacia ejercer esa profesión y ejercerla desde muy niño y de una manera como muy innata, muy inconsciente, muy de la vida real, muy natural. Yo creo que todos en la infancia, esos fueron nuestros juegos, asumir roles desde, inclusive jugábamos a ser mamá y papá, jugábamos a ser médicos y también jugábamos el rol indiscutible a ser maestros y profesores. Sí,
seguramente porque igual en nuestra infancia, pues obviamente nos encontrábamos en un medio escolar y era como lo más fácil de imitar, entre comillas, diría yo, porque todos jugamos a eso, a ser profesores, a ser maestros. Sí, los juegos como que estaban todos enmarcados en tener que ver con los demás, ¿no? Había más tiempo, más disposición, más actitud de entrega hacia otros. Además, uno veía las familias más unidas. Y eso de las familias más unidas, había más presencialidad, había más posibilidad como de reproducir esas buenas acciones que muchas generaron improntas en nuestras vidas, ¿sí? Casi que uno sentía la necesidad de transmitir ello. Ustedes recuerdan, bueno, Elizabeth es más joven que nosotros, pero recuerdan cuando las líderes de los sectores daban catequesis a los niños para prepararlos para la primera comunión. Las abuelitas que asumían ese rol eran las catequistas y uno quería imitar esas personas que se convertían a veces como los modelos de esas comunidades. Es verdad. Existía como ese afán de transmitir, de compartir. La gente era más tranquila y tenía tiempo para dedicarse tiempo a ellos mismos y a los demás. Yo diría que esa fue una época propicia, una época que permitió como hacer más natural esta profesión, ¿no? Sin embargo, si uno se ubica hoy en día, ¿por qué nuestros jóvenes, nuestros estudiantes no quieren ser profesores? ¿Por qué no sembrar desde ya, ¿cierto? Ellos no son conscientes de la importancia que tiene este rol, por ejemplo. ¿Por qué no escogen dentro de sus carreras y su gama de proyectos de vida? Nunca están pensando en que quieren ser maestros. Si nosotros desde pequeños estamos jugando a eso, y si desde ahí seguramente viene esta vena de la educación, de amar la educación y de eso, yo quisiera, José Jesús, que nos ampliaras un poco, por ejemplo, en qué momento de tu etapa escolar llegaste a considerar de pronto en qué año, en qué grado y por qué, ¿cierto?, que tu proyecto de vida sería la educación. Llegaste a contemplar que en esa trayectoria educativa definitivamente te ibas a dedicar a ser educador. Muy bien, en eso que comentábamos que había más tiempo para interactuar con la familia, tenía uno más oportunidad de dialogar con los papás. Y los papás sí se centraban mucho y se preocupaban muchísimo por el futuro de sus hijos. Y el futuro inmediato era en qué ocuparse para tener independencia personal y continuar con su proceso formativo. Tú ahora hacías una pregunta y tenías alguna inquietud, relacionadas alguna inquietud con respecto a por qué los jóvenes de ahora no quieren ser maestros. Desafortunadamente la imagen del maestro como maestro se ha desdibujado muchísimo. Esa imagen del maestro formador, del maestro trascendente, ha pasado como un poco a la historia. Y eso ha hecho que los jóvenes no quieran pensar de pronto en una carrera que ven poco trascendente o que no representa en la sociedad como una profesión digna de ser estudiada, dado que también en el entorno, por muchas razones externas, la profesión del docente terminó siendo ejercida por personas y profesionales ajenos a la carrera de maestro, que empieza con eso que decíamos ahora, vocación. Esa situación que alteró de alguna manera la profesión de ser maestro como tal, no como transmisor de conocimiento, sino como formador del ser humano y la preocupación efectiva porque esos estudiantes a su cargo tuviesen un plan formativo integral y que podríamos preguntarnos lo mismo que tradicionalmente se ha dicho,
El maestro nace o se hace. Y ese maestro que nace o se hace, sí hay diferencia. El maestro que se hace, de pronto no transmite esa convicción que era muy presente en la vida del maestro maestro. Esa falta de interés de los de ahora, podríamos decir, es tomada de lo que ven reflejado muchísimas veces en un sistema educativo que tiene tantas dificultades. Siendo un buen sistema educativo, llega a generar dificultades ya no solo en la transmisión de conocimientos, porque ahora pues sería torpe pensar en que un maestro se ponga a transmitir información. La información Total. existe, es la educación de cómo accesar a esa información. ¿Cómo evoluciona también? Y el acceso a esa información se requiere de un plan de motivación, de acompañamiento, de sentido, y eso lo hace un maestro. ¿Cuándo llegó en mí el estudiar para maestro? En ese tiempo estudiábamos para maestro. Creo que las normales, que en su estructura un sistema educativo exigente que formaba, y pienso que sigue formando maestros integrales, estuvimos en unos años de exigencia fuerte, unos años en donde el maestro que quería ser maestro persistía y hacía un buen trabajo porque el sistema así lo demandaba. El maestro que se le exigía puntualidad, responsabilidad, primero que la vivieran ellos para luego transmitirla. El maestro que era educado en un contexto de disciplina, que es básica para lograr cualquier éxito en la vida, fue determinante. Y el tener contacto con los estudiantes y ese paso y contacto con los estudiantes desde edades tempranas, desde la primera infancia en el preescolar, y eso ser maestro, alumno maestro, que fue un nombre que me conectó muchísimo más. Cuando uno es alumno de la normal, cuando uno es estudiante de la normal y lo empiezan a denominar alumno maestro, siente mayor compromiso con la tarea. Cuando en ese mismo compromiso decían, el maestro debe ir con corbata, lo vi no como una exigencia social ni un simbolismo, sino como ese lenguaje que queríamos transmitir a los demás de la buena presentación, y que por respeto a ese grupo de estudiantes yo tenía que asumir una responsabilidad total, que empezaba con la presentación, que si bien el traje no hace al monje, sí le ayuda. Ese trasegar pues me llevó a persistir en lo mismo y a convertirme en un maestro ya hace 44 años en el ejercicio de la profesión a nivel maestro desde el preescolar, maestro en el bachillerato, profesor de área, directivo, docente, y ahora como rector de un colegio hace 35 años. Bueno, entonces llegamos a un punto muy interesante. Gadamer, el filósofo alemán, Hans-Georg Gadamer, dice: nadie forma a nadie, nadie educa a nadie. Educar es educarse, y formar es formarse. Entonces, en ese orden de ideas, a nosotros nos gustaría saber, conocer, que nos compartieras el papel de formador como rector. ¿Qué ha quedado ahí en materia de formación de los chicos y de los nuevos profesores que tienes aquí? Bueno, el papel de formador nunca termina, y diríamos que el compromiso del maestro es que formamos con la palabra y con el ejemplo. Vamos a mirar el ejemplo formativo en cuanto al ser emprendedor, creativo,
al generar en los docentes, para luego llegar a los estudiantes, ese gusto por hacerlo. Yo diría que la pasión por hacer su trabajo. Total. Ese sentir lo que estoy haciendo es clave para transmitirlo a los estudiantes. Ese saber hacer, ese darle sentido a lo que se aprende y que el estudiante perciba el gusto que yo tengo por transmitir y el interés que tengo porque el estudiante se apropie de esa disposición, de esa actitud. No tanto del conocimiento, porque el conocimiento está, es de la actitud y de esa posibilidad de accesar a la información y de llegar de una manera creativa a transformarlo, a eso de que hemos dicho de saber hacer con lo que se aprende. Creo que como educador lo que hemos transmitido a los profesionales de la educación y a nuestros estudiantes es esa capacidad innovadora de no conformarse con lo que está, que el estudiante no salga a buscar empleo, sino a generarlo. Nosotros tenemos para el estudiante la posibilidad de que salgan con idiomas. Los idiomas representan una puerta abierta al mundo, pero no nos conformamos solo con el idioma inglés. También exploramos la enseñanza en francés, en portugués a partir de séptimo y como un programa de inclusión en lengua de señas. Entonces hemos transmitido a los profesores esa mentalidad transformadora en la educación. Maestro que no esté en el plan de transformar, de crear, de proyectarse, de recrearse. Entendía la palabra recrearse como volverse a hacer para dar pie a otras ideas y además de divertirse, de recrearse con lo que hacen, para que los demás sientan el gusto por hacerlo. Creo que eso es lo que hemos transmitido como colegio y no paramos, porque nos metimos en una bien grande y es esta. Estructuramos dentro del proyecto educativo institucional algo que decía que Anglo-Hispano siempre ofrecería una educación con pertinencia. Y la educación con pertinencia nos dirige a que siempre seamos creativos. Ser pertinente es educar en contexto. Y educar en contexto significa estar actualizado, aportante a soluciones a las situaciones que se dan y hacer que estos estudiantes en forma creativa y proactiva puedan hacerlo en sus vidas una vez egresen del colegio. Entonces, en ese orden de ideas, José Jesús, ¿qué le suma Anglo-Hispano a la región? Anglo-Hispano a la región lo proyecta, primero que todo, proyecta a la ciudad al mundo. Las familias que vienen de otras nacionalidades están buscando en dónde continuar el proceso o iniciar el proceso educativo con sus hijos en un colegio que les ofrezca idiomas. Y hemos encontrado que si las familias están mirando Manizales, están mirando Caldas, están mirando Villa María, porque hay una propuesta educativa que privilegia la enseñanza de los idiomas y que allí puede estar. La gente quiere venir porque encuentra dónde tener a sus hijos y educarlos bien con una proyección internacional, con una proyección a nivel del mundo, ciudadanos del mundo. Esa es la primera. La segunda es la posibilidad que tienen estos estudiantes de adelantar, continuar sus estudios en el exterior, haciendo que ese proceso formativo que iniciaron en el colegio pueda impactar al mundo
que esa es una de las grandes metas del colegio y que se ha logrado. El 16.5% de nuestros estudiantes egresados están fuera del país. ¿Haciendo qué? Cursando sus carreras universitarias de pregrado, posgrado, unos de ellos, y otros como profesionales en distintas organizaciones, en la ONU, en Disney, en la NASA. Tenemos un estudiante que efectivamente llegó allá porque tiene la posibilidad a nivel de idioma y a nivel de impacto del conocimiento. Con más idiomas, mayores posibilidades de accesar a esa información. José Jesús, tocaste, yo le sumaría algo que para mí es la huella que ha marcado la historia del anglo-hispano en nuestra región. Lo digo porque soy mamá egresada y creo que de las primeras familias del colegio. Y es que esa es muy importante todo lo que has dicho en la parte internacional, en la parte de continuidad de sus estudios a nivel del exterior, pero la base de todo, y lo dijiste al principio ahorita, y es no solamente la pasión, ahí estás hablando de cómo se educa con el corazón. Y ese corazón es lo que tiene el anglohispano en su currículo. ¿Cómo nos entrega a nosotros los padres de familia un ser humano íntegro, un ser humano, no, pues, maravilloso? O sea, ahí es donde está esa formación en valores y en principios, pero que vivimos en un mundo, o sea, desde cuando mi hijo estuvo en el colegio, que fueron algunos añitos, porque no sumemos, pero sí, los padres de familia, desde ese entonces y hasta hoy, pues todos trabajamos todo el día. Y uno dice, la educación de los padres de familia no colaboran en las tareas de los colegios, ¿cierto? En toda esa gestión escolar, y necesitamos que los padres de familia se comprometan. Pero si los padres de familia están trabajando, ¿sí? ¿Cuándo el colegio entonces acompaña al padre de familia en su trabajo para que también haya un compromiso así equitativo? Entonces, eso no se da. Pero cuando uno tiene la tranquilidad de tener los hijos en un colegio donde la formación integral es realmente eso, es que hoy con la política de gobierno inclusive, que estamos en ese boom de hablar de formación integral, pero hablamos de una formación integral solo desde el deporte, desde la música, del arte, que es súper importante, ¿sí? Pero ¿dónde queda esa parte de proyectos de vida socioemocional, esa parte social, esa parte integral, que es lo que ustedes entregan a los padres de familia? Yo vivía feliz y soy súper tranquila, o sea, mi hijo donde quiera que esté, donde quiera que trabaje, es un legado del anglohispano, en su forma de ser, en su compromiso en el trabajo, en su responsabilidad, en ese ser humano maravilloso que formaron no solamente nosotros como padres de familia, obvio, sino ustedes como colegio. Eso para mí es súper importante y eso también quiero que marca la diferencia de la educación del anglohispano. ¿Cómo haces para que tanto los docentes, toda una comunidad educativa gire en torno a esa formación? Bueno, Elizabeth, tú has hecho una descripción muy completa y Elizabeth habla desde su vivencia. Efectivamente, y complementando lo que tú dices, primero es el compromiso que como colegio asumimos. Cuando los niños allá dejan a papá y a mamá en casa, o que papá y mamá van a sus trabajos, llegan al anglohispano y aquí encuentran otro papá, otra mamá, excelente, con una intención muy clara. Es que esos hijos que ustedes envían al colegio, los vemos como nuestros hijos. Eso es lo primero. Para educar hay que amar. Si no hay corazón, como tú lo defines y como Diego lo decía en un comienzo, no hay ninguna posibilidad de lograr lo otro. Primero tengo que conquistar. En el lenguaje paisa se dice
saber echar al bolsillo a los niños. Pero a los niños no se les echa al bolsillo ofreciendo dádivas, sino entregando el alma y viendo que el discurrir de los días están impactados con actividades que son para ellos, que redundan en su formación. Y los niños saben quién los quiere, saben quién los guía y sabe para dónde van. Ese corazón que hay es primero. Sabemos que los colegios somos instituciones subsidiarias que en ningún caso reemplazan la labor de la familia, pero sí la enriquecen. Claro. Y ese matrimonio, familia, colegio, esa trilogía, padre de familia, colegio, estudiante, hace que el compromiso sea mayor. Y cuando el padre de familia, y de eso sí estoy convencido, percibe que la intención del colegio es la formación integral responsable de los niños, el padre de familia se compromete. Eso lo he vivido con todos los papás y es una comunidad educativa muy comprometida, muy direccionada a lograr fines y propósitos comunes, y eso hace posible que esto sea realidad. Lo otro, Elizabeth, y que no quiero dejar de lado, es que privilegiamos muchísimo, y eso lo queremos por encima de cualquier cosa, es la inclusión. Tenemos un plan de lengua de señas en donde los niños se han preocupado por aprender la lengua para comunicarse con personas sordas. Nuestra profesora de lengua de señas es sorda profunda, que recibe un cariño especial, recibe un tratamiento de parte de los estudiantes como un ser humano, interactúan con ella y se empeñan en apropiarse de esa lengua de señas para comunicarse con ellos. Te quiero contar, Elizabeth y Diego, que la práctica de servicio social en el colegio, los estudiantes de 10º hacen actividades con Azorcal, que es la Asociación de Sordos de Caldas, lideran con ellos, transmiten confianza. Ellos mismos lo reconocen y comentan: aquí es el único lugar en donde hablamos con oyentes, porque ellos no tienen la posibilidad de interactuar, porque muy pocas personas manejan esa lengua porque no se han interesado o porque realmente no les importa. Para nosotros, la inclusión no es recibir niños ni tener niños con alguna condición, sino ponerse con ellos, acompañarlos para devolverlos a una vida lo más normal posible. Y para eso contamos con profesionales que los acompañan y acompañan a sus familias, porque ese proceso tiene que ser hacia la familia, tiene que ser un manejo sistémico que posibilite dar confianza, dar herramientas, hacer seguimiento para al final disfrutar de procesos de aprendizaje, de vida en los niños que sean reales y operativos. Bueno, vamos a cerrar esta conversación con una reflexión que hicimos ahora de Gadamer. Gadamer, el filósofo alemán, dice: educar es educarse, formar es formarse. Y cierra de una manera muy bella diciendo: es como estar en casa, es como estar en familia. Eso fue lo que explicó. Lo que acabas de decir. Lo que acaba de decir. José Jesús. Muchas Excelente. Gracias, José Jesús. José Jesús, gracias. Yo quisiera devolverme un poquitico cuando dijiste el compromiso de las familias. Dejar claro que ese compromiso de las familias acá en el anglohispano no es el compromiso de las tareas que hace la mamá y el papá en casa con los estudiantes. El hecho de estar vinculada a la familia en el corazón del colegio no es para hacer tareas. Eso para mí es de verdad fundamental dejarlo claro, José Jesús. Y por último, quisiera que José Jesús nos dijera desde su perspectiva
una recomendación para el sistema educativo, no solo de la región, sino del país. O sea, ¿qué le falta a este sistema educativo para que, si hoy estamos tan convencidos de esto, de esta dualidad entre cerebro y corazón, ¿qué le falta al sistema educativo? ¿Cuál sería tu recomendación final de este capítulo hoy, pues, para el sistema educativo del país? Bueno, ese sería otro programa y otros 20 programas. Pero diría aquí, innovación. No podemos educar con metodologías del siglo XIX. No podemos formar mentes diferentes y proyectivas con programas curriculares descontextualizados. Vamos a medirnos. Para formar disque los hombres del futuro. Del mañana, muy bien. Diríamos innovación, compromiso, y la innovación es fácil. Empieza con ser, primero que todo, querer lo que se hace. Corazón. Porque si yo no quiero lo que hago, me va a importar muy poco profesionalizarlo. 2, muy estudioso. Estudiar mucho. Ya. Porque tenemos una tarea que si nosotros analizamos de entrada que estamos nada más que transformando, potenciando cerebros, transformando mentalidades. Eso que hablan de educación integral, uno puede salir henchido de felicidad de una institución que diga, brindamos educación integral. Uno puede decir ahí mucho o no decir nada. ¿En qué se concreta la formación integral? En pensar en esas dimensiones. ¿Qué hago en lo humano? Y en lo humano, más que educar en virtudes humanas y valores, es educar en emociones, que ellas van inmersas, ahí van inmersos los valores. Y esa formación en valores minimiza en los muchachos las confrontaciones y les da elementos para ser resilientes, que es un programa bandera a nivel de colegio, educación de las emociones, que aprendan a identificarlas, que aprendan a tramitar y que aprendan a resolver. Y eso hace que tengamos una sociedad totalmente diferente. Ese estudio, ese compromiso, ese sentir la profesión, hace que tengamos en algún momento, podríamos estar soñando demasiado, pero si una institución, 2, 3, lo empiezan, pues empezará a generarse pues una oleada de compromiso, transformación, innovación, porque no podemos cambiar, como somos muy amigos, de transformarlo todo para seguir haciendo lo mismo. Si queremos transformarlo todo, entonces adoptemos conductas transformadoras también. No podemos hacer lo mismo para esperar resultados distintos, decía Albert Einstein. Y desde ese punto de vista, creo que sería el gran comienzo. Y por allá, por ese mismo lado, transitarlo. No de la misma manera, porque volveríamos a la rutina. Siempre serán cosas, retos grandes, y para retos grandes, soluciones grandes, posibilidades grandes y acciones grandes. Y eso lo hace solamente un maestro que se comprometa consigo mismo, que es educarse para educar, formarse para formar. Gracias, José Jesús. Gracias, Diego. A todos nuestros a toda nuestra audiencia, por favor, síganos en nuestras redes. Esto fue Mentes Educadoras, Diálogos Flexibles, y hoy con ustedes Diego Villada y Elizabeth Pacheco. Los invitamos a que sigamos Cerebro y Corazón igual educación. Un abrazo para todos.